Buenas tardes, jóvenes de Sexto Perito Contador. Es un gusto poder trabajar con ustedes esta hora de la tarde. Vamos a platicar un poquito acerca de la NIA Internacional 500, la norma internacional de auditoría que se denomina la evidencia de la auditoría. Y voy a partir preguntándole a Jennifer López. Jennifer, ¿qué entiende usted por evidencia? Jennifer, esa palabrita. Pues depende del ámbito del tema y que se esté hablando, pero lo que estamos hablando de las normas de auditoría, entonces supongo que son documentos que tiene que presentar un auditor para, por decirse, dejar pruebas de que su trabajo es, lo hizo de manera correcta. Gracias por su participación. Vamos con Franklin. Bueno, profe, yo creo que la evidencia, así como lo decía Jenny, pues dependiendo desde el enfoque donde nosotros lo veamos, y pues viéndolo desde la auditoría, pues va a ser como una base que va a asegurar o va a dar fe hacia algo que nosotros hayamos encontrado al momento de realizar la auditoría. Muy bien, gracias. Y si hablamos de evidencia en la auditoría, pues ya ustedes platicaron un poquito acerca de ese tema. Yo les voy a dar el contenido de esta norma que es... Profe, perdón, Byron, ¿sí? eh, estaba leyendo la guía hace rato y aquí decía o hablaba de conclusión, entonces no sé si entraría esa palabra a la... Correcto, sí, o sea, para la evidencia es, póngale, es información que nosotros obtenimos a lo largo de un proceso. Entonces, a un proceso en el que realizamos técnicas y procedimientos de auditoría. Obviamente, la evidencia es esa información que tiene ciertas características o ciertas cualidades que me van a servir de base para poder establecer una conclusión. O sea, yo vengo y aplico procedimientos, investigo, observo, hago un recálculo, hago un análisis, hago una observación, hago pruebas sustantivas, pruebas de detalle, y entonces toda esa información que me va arrojando me va a servir de conclusión. O sea, yo voy a concluir en decir esto es o no es razonable. Entonces, si yo ya concluyo, yo tengo mi conclusión, yo ya puedo emitir una opinión. Entonces, obviamente esa palabra es fundamental en cuanto a la definición de la evaluación de la auditoría, pero la vamos a ver también en el desarrollo precisamente de la clase. Y para eso, pues, quiero compartir una presentación con ustedes para explicarles de una mejor manera lo relativo a la evidencia de auditoría según la NIA 500 de auditoría. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Ahí estamos, muy bien. Entonces ya hablamos un poquito de generalidades. La norma 500 es la responsable de poder establecer qué es la evidencia, cómo la vamos a obtener, qué procedimientos se van a aplicar y en base a la evidencia que el auditor recabe a lo largo de la auditoría, al momento de aplicar ciertos procedimientos, entonces ya el auditor establece una conclusión y en base a su conclusión emite una opinión. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta norma? Pues esta norma explica en sí lo que se denomina la evidencia, lógicamente, de la auditoría. Pero entonces el auditor tiene una gran responsabilidad, ¿sí? Sobre la espalda del auditor pesa diseñar y aplicar procedimientos y vean, el auditor tiene que tomar en cuenta todas las normas anteriores, las que hemos platicado, desde la 200, todas en general, ¿no? Para poder diseñar y aplicar procedimientos. Recuérdense que
Ya identificamos riesgos anteriormente, evaluamos control interno, y ahora vamos a establecer las respuestas a los riesgos. O sea, ya vimos cuáles son los puntos débiles, ya vimos en dónde se necesita mayor atención, ya vimos en dónde los encargados del gobierno y la entidad nos pidieron que pudiéramos poner un poco más de énfasis a ciertas áreas. Pues bueno, entonces ahora lo que nos queda es diseñar, y aparte de diseñar los procedimientos, aplicarlos, ¿no? Y esto ya se tuvo que haber planificado antes según la NIA 300, ¿sí? Según la NIA 300, según la NIA 315 y según la NIA 330. Entonces ya, ahora lo que nos queda es aplicar esos procedimientos. Y entonces al momento de yo aplicar esos procedimientos en cualquier área de la entidad, puede ser en el área de existencias, en el área de efectivo, en el área de documentos por cobrar o en cualquier otra área, entonces yo ya aplico esos procedimientos. Por ejemplo, si se me está perdiendo a mí dinero en la caja, entonces obviamente yo ya hice mi control interno, yo ya planifiqué quién va a llevar a cabo ciertos procedimientos, yo ya puse qué procedimientos voy a llevar y ahora voy y aplico esos procedimientos, a lo mejor hacer un arqueo de caja, ¿verdad? Y establecer y obtener ahí la evidencia. Y recordemos que la evidencia tiene dos características muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. Número uno, la evidencia tiene que ser suficiente. Al hablar de suficiente, nos estamos refiriendo a cantidad, ¿sí? Obviamente, mientras mayor riesgo exista, debemos de obtener más evidencia. Y por el contrario, mientras menos riesgo exista, obviamente la evidencia que se necesita es menos. Pero también hay otra característica esencial que es una información que sea adecuada. ¿Qué quiere decir? Una información que sea fiable, una información que sea relevante, una información que sea oportuna, una información que sea veraz. Entonces son dos características muy importantes. Suficiente en cantidad y adecuada en calidad. Entonces yo voy y al momento de extraer o de obtener esta evidencia, yo voy a alcanzar las conclusiones. Y en base a las conclusiones, pues yo ya emito cualquiera de las opiniones que se pueden realizar, dependiendo qué evidencia hayamos nosotros encontrado del área o de toda la entidad que se está examinando, que está siendo sujeta a examen, ¿sí? Entonces el objetivo de la norma es ese, ¿sí? Que el auditor diseñe y aplique procedimientos. Estos procedimientos que el auditor ya diseñó, que ya planificó y que ahora los aplica, de eso se va a extraer, se va a obtener, obviamente, la evidencia, ¿sí? Una evidencia que sea suficiente, que sea adecuada. Yo entonces con esa evidencia yo ya puedo decir esto está razonable, porque todo me da indicios y ya lo corroboré, ya lo comprobé, que en una seguridad alta esto está bien, o sea, está razonable, los saldos están completamente razonables. O puede ser que yo diga, todo está razonable, excepto el área de inventarios, porque ahí hubo un faltante de tanto por ciento. O puede ser que yo diga, los saldos no son razonables. O sea, quiere decir que no son correctos, ¿no? Que hay demasiada diferencia. Por lo tanto, yo puedo expresar mi opinión y puedo decir, en base a la evidencia que obtuve, que hay errores materiales que realmente no presentan los saldos reales, los saldos que ellos dicen que tienen, no se representan fielmente. O puede ser que yo no opine nada, porque también la evidencia me sirve para decidir qué tipo de opinión yo voy a hacer.
puede ser que yo no opine porque a lo mejor no obtuve evidencia. Y si yo no tengo evidencia, o sea, yo no puedo opinar de algo que yo no sé. Pero ¿por qué no tuve evidencia? Obviamente fue por las limitaciones que la entidad me puso. O sea, yo les pedí que me trajeran tal información, que me dieran otra información, que me permitieran hablar con tal, que me permitieran ver tales cosas, que me permitieran analizar tales datos financieros, que me permitieran hablar con tales personas, y me lo negaron todo. Entonces, yo ahí no voy a emitir una opinión, me abstengo de opinar, y eso también, para eso también me sirve la evidencia. Yo voy a documentar que no me dieron o me limitaron mucha la información. Entonces, esa también es evidencia, ¿sí? Es evidencia de que yo no voy a obtener toda la información adecuada, por lo tanto, mi conclusión es que no obtuve información, por lo tanto no tuve evidencia y por lo tanto no voy a opinar, ¿ya? Así es como funciona. Entonces ese es el objetivo primordial de esta auditoría. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de las definiciones. ¿Qué son los registros contables? Pues yo creo que eso es algo que ustedes manejan ya muy bien. Toda la contabilidad, son todos los asientos en cualquiera de los libros y es toda la documentación que soporte esos registros. Recuérdense que lo hemos platicado ya en clases anteriores. Si a nosotros nos toca hacer cualquier registro, documentar cualquier venta, cualquier compra, cualquier ingreso, cualquier salida, cualquier gasto, cualquier pérdida, debemos de tener un documento de soporte para poder hacer ese registro. Si yo no tengo un documento, yo no voy a registrar eso. Ahora, si usted no es plenamente objetivo, usted está siendo manipulado por alguien que le dice que tenga que hacer esos registros y que tenga que presentarlos de esa manera, y no es así. Cuando llegue una auditoría, entonces ahí usted lleva las de perder porque no tiene ningún registro que soporte, ningún registro que corrobore tal transacción que se llevó a cabo, ¿sí? Evidencia la auditoría. Ahora sí vamos a definir qué es evidencia. La evidencia es información que el auditor utiliza, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar sus conclusiones. Entonces, basado en todas las conclusiones, ya emite una opinión. Puede ser que el auditor tenga una conclusión por cuenta, por rubro, por integración, qué sé yo, dependiendo cómo sea la auditoría, cómo esté enfocada y cómo se haya realizado. Entonces, de esta manera, yo puedo basar mi opinión, ¿ya? Entonces, cuando me pregunten qué es evidencia, bueno, la evidencia es información que el auditor ha utilizado, ¿sí? Para poder alcanzar sus conclusiones y en base a estas conclusiones poder emitir una opinión. También la norma habla acerca de un experto de la dirección. Un experto de la dirección es toda aquella persona especializada en cualquier ramo, en cualquier ámbito, pero que no sea experto ni en contabilidad ni en auditoría, porque aparte está el experto de contabilidad o el experto de auditoría, obviamente pues es un experto en cada una de las áreas, pero cuando estemos hablando de un experto de la dirección, estamos hablando de cualquier otra profesión o cualquier otra técnica distinta a la de contabilidad o a la auditoría. Y estas personas o estas profesiones le van a ayudar al contador o a la dirección o a los gerentes para poder elaborar los estados financieros. Por ejemplo, ingenieros industriales para ver lo de las máquinas, lo de la depreciación, lo de los costos, ¿sí? También, dependiendo del ámbito de la empresa, algunos ingenieros químicos, podemos platicar de ingenieros agrónomos, en fin, dependiendo del ramo de que se dedique la entidad, entonces vamos a utilizar expertos que nos van a ayudar para la elaboración de los estados financieros, ¿sí? Esto específicamente cada quien a su rama, a su ámbito al que pertenece.
También tenemos cuando la evidencia es adecuada, ¿sí? O cuando se cumple con esta característica. Recordemos que es una medida de cualidades, no de cantidades, porque cuando hablamos de suficiencia, hablamos de cantidad, pero cuando hablamos de adecuación, hablamos de calidad, ¿sí? Entonces, es una medida de la evidencia de la auditoría, cuando decir, tengo información de calidad, cuando yo digo, esta información que yo acabo de obtener es una información calidad, o sea, es una información que cumple con ciertos requisitos, con ciertos parámetros para que se considere una información adecuada. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Número uno, que sea una información relevante, que sea de importancia relativa, ¿ya? Que sea una información que me esté corroborando ciertos datos o ciertos registros o ciertas transacciones. Y tiene que ser una información que sea fiable, o sea, que venga de fuentes de primera mano, que venga de fuentes que saben, que venga de fuentes que están enteradas, empapadas y que tienen la información. Ya, debemos de cumplir con estas características para poder respaldar las conclusiones que el auditor va a emitir. ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando hablemos de evidencia, sabemos que es información que el auditor utiliza para extraer sus conclusiones y emitir su opinión. Pero esta evidencia tiene una característica muy importante que es que la información que el auditor vaya a recabar tiene que ser una información de calidad. Y si estamos hablando de calidad, la información tiene que ser relevante y tiene que ser fiel o fiable, ¿sí? Una información fiable es aquella que no tiene sesgo, que no tiene error y que es una información objetiva. Eso ya lo hemos platicado un poquito antes. Cuando hablamos de que la información sea suficiente, nos estamos refiriendo a cantidad. ¿Cuándo decir ya tengo la cantidad necesaria para poder emitir mi opinión? ¿Sí? O sea, es una medida de cantidad. Decir, bueno, ya con esto es necesario, con esto tengo suficiente. Todo eso va a depender de la valoración de riesgo que haga el auditor. Es decir, recordemos que nosotros, según las líneas anteriores, ya hemos evaluado la entidad, hemos ido a ver la entidad, evaluamos su control interno y realizamos una matriz de riesgo, riesgo alto, riesgo bajo. Entonces, dependiendo el nivel de riesgo de incorrecciones materiales, de errores grandes o medianos o pequeños que en conjunto puedan formar un error material, entonces yo digo, bueno, esta información es necesaria. O sea, no hay, jóvenes, no hay una regla o un parámetro o un intervalo de decir hasta aquí y ya no necesito más información. No, depende del juicio profesional del auditor, depende de la valoración de riesgo y depende de la calidad de la información. Miren, jóvenes, si no tienen calidad de información, obviamente van a necesitar más cantidad. Tómenlo muy en cuenta, ¿sí? O sea, si toda la información que yo estoy obteniendo no es muy adecuada, o sea, no cumplo con la primera característica, obviamente voy a necesitar más cantidad. Y cuando la información sí cumple con la característica de calidad, es una información adecuada, entonces yo voy a necesitar la información según la valoración del riesgo, ¿no? Ahora, es bien importante que esto obviamente tiene que ser según un juicio profesional, o sea, no hay un estándar, sino tiene que ser según un juicio. Entonces, debe de tomarse muy en cuenta esta situación, ¿ya? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Bien, vamos a continuar. Entonces dice que el auditor, ahora, ¿qué es lo que esta norma requiere? Lo que esta norma requiere es que el auditor diseñe y aplique procedimientos, pero unos procedimientos que sean adecuados, o sea, no cualquier procedimiento el auditor va a llevar a cabo, sino un procedimiento adecuado, un procedimiento
que sea el que realmente se necesita para poder obtener evidencia, según todas las circunstancias que rodean al nivel de riesgo, ¿sí? Y entonces, este procedimiento que yo voy a aplicar, al procedimiento me va a demostrar evidencia. Esa evidencia tiene que ser suficiente y tiene que ser de calidad para poder extraer una conclusión, ¿ya? La información que se va a utilizar como evidencia de auditoría también debemos de evaluar nosotros quién ha preparado los estados financieros. Recuérdense, jóvenes, que los que preparan los estados financieros es el gerente, son los administradores, es el contador y sus auxiliares y cualquier experto de la dirección, ¿ya? Entonces, vean, tenemos que evaluar la competencia, o sea, si están preparados, si están formados, si están forjados, si tienen el conocimiento necesario, si tienen la capacidad que se necesita para elaborar los estados financieros, si son personas objetivas, o sea, que cumplen con la información tal y como es, que no se dejan llevar, personas que sean íntegras, o sea, yo voy a evaluar todo esto para poder determinar cuánta evidencia voy a necesitar, ¿sí? Si por ahí sé que las personas que están al frente de la entidad no son unas personas íntegras, yo voy a tener que obtener evidencia suficiente y adecuada, ¿ya? Si por ahí observo que no hay mucha objetividad, que las personas no son muy capaces y que no son muy competentes, entonces también necesito obtener suficiente evidencia. Y esa evidencia tiene que ser plenamente de cantidad. Entonces, la información que nosotros vamos a obtener al momento de aplicar procedimientos tiene que ser una información fiable, que proceda de fuentes que sepan de la información, que sean documentos originales, que la información que nos están dando vengan directamente al auditor, sino que no pase por la gerencia, que sea la información completa, que sea exacta la información y que sea precisa y muy preferiblemente que esta información venga detallada, ¿sí? Entonces es muy importante que la información que se va a utilizar como evidencia sea relevante y fiable. Si estoy hablando de relevancia y de fiabilidad, tiene que cumplir con todas estas características que hemos estado platicando, ¿sí? También puede ser que haya un universo muy grande y que se pueda aplicar el muestreo de la auditoría, ¿sí? A veces no se le puede aplicar los procedimientos a todo el universo, o dependientemente de la entidad, a veces sí podemos. Entonces, por eso les digo que existen varios métodos. Uno puede ser aplicar las pruebas a todos los elementos del universo, o poder hacer una selección de elementos específicos. Es decir, bueno, yo selecciono a este, selecciono al otro, selecciono a aquel, selecciono aquella, ¿sí? O puede ser que yo realice un muestreo. Cuando mi universo es demasiado grande, yo puedo aplicar un muestreo. O sea, las pruebas yo las puedo aplicar. La norma me establece que puedo aplicar estas tres formas de cómo obtener evidencia. Si está dentro de mis capacidades y de mis posibilidades aplicarle pruebas a todo, pues le voy a aplicar pruebas a todo. Si yo, en base a mi juicio profesional, determino y establezco que voy a aplicarle pruebas solo a ciertos elementos, pues lo voy a hacer también. Ahora, si determino que lo mejor para el procedimiento que estoy haciendo es aplicar una muestra, pues también voy a aplicar un muestreo de auditoría, ¿sí? También se requiere que dentro de las evidencias
no haya incongruencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tal evidencia me dio ciertas conclusiones y la otra evidencia que obtuve me dio otras conclusiones. Entonces, por ahí yo tengo que seguir evaluando y seguir obteniendo información y eso me va a servir para aplicar otros procedimientos adicionales y establecer entonces cómo es que en realidad está la situación. O sea, no puede haber incongruencia entre una información y la otra, ¿sí? Y entonces es bien importante que tomemos en cuenta esta situación. ¿Cómo entonces vamos a obtener evidencia suficiente y cómo vamos a obtener nosotros entonces evidencia adecuada? Pues principalmente de procedimientos de auditoría. De ahí va a venir nuestra información. A lo mejor también la entidad nos puede proporcionar información, pues también está bien. O los del gobierno de la entidad nos pueden proporcionar información o cuestiones gubernamentales también nos pueden dar información. Pero la mayor calidad de información se va a obtener de fuentes externas o fuentes internas, pero de la aplicación de los procedimientos propios de la auditoría. También se va a obtener de los registros contables, ir a evaluar todos los libros de los registros contables para poder obtener la información adecuada y de información de calidad. También información que sustente y corrobore las afirmaciones. Recordemos que la dirección nos va a proporcionar manifestaciones escritas o nos va a proporcionar afirmaciones. Entonces, vamos nosotros a corroborar, a buscar información para poder comparar con lo que me dio la entidad, con lo que yo obtuve y establecer entonces que haya corroboración de información. Si me están dando la información correcta, adecuada o que no sea así. También puede ser que haya ausencia de la información, o sea, nosotros hayamos estado pidiendo información y la dirección pues se haya negado. El tiempo realmente no nos dio para más. Espero que hayamos comprendido un poquito acerca de esta norma y ya nos vemos en una próxima clase, jóvenes. Cuídense mucho. Feliz tarde.